Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Economista, gracias por acompañarnos. Buen día. Cumplimos un año con Guillermo Lasso de presidente de la República. Y lo que están diciendo todos, empezando por el presidente y varios de sus ministros, es: este año nos hemos dedicado a poner la casa en orden. Y yo le preguntaba hoy al ministro de Economía y Finanzas, el año pasado, cuando el presidente Moreno se iba del poder, dijo: dejamos la casa en orden. Entonces, ¿qué casa es la que ha estado desordenada? Buenos días. Buenos días, Milton, gracias por la entrevista. Primero, señalar que el programa económico que en este momento se ha anunciado con un cronograma de desembolsos es el mismo programa que se diseñó el 2020. El programa, recordemos, se suscribió con el fondo por una cifra de 6.500 millones, de los cuales 4.000 millones se recibieron el año 2020. Y el 2021 se cumplieron algunas metas, no solo las cuantitativas, sino la cualitativa de la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización, que era una reforma que estaba en el programa, así como la reforma a la Ley Anticorrupción, que también se aprobó el año previo, a diciembre del 20. Digo esto para simplemente insistir en que el programa, la ruta y el comportamiento es el que estaba y es el que ha continuado. Lo que se han hecho, obviamente, son algunos ajustes a fechas de desembolsos, se han juntado algunos vencimientos y hay el nuevo calendario, pero dentro del mismo programa. Así que en ese sentido se ha manejado el lineamiento de la política económica, y la economía es un proceso. No es que yo arreglo las cosas hoy día, mañana se desarreglan y hay que volver a arreglar. No, esto tiene que ir permanentemente ajustándose lo que haya que ajustar, abriendo la mano donde haya que abrir, y ese es un proceso permanente, el ordenamiento de la casa. Y obviamente parece a ratos como que nos estamos olvidando que el 2020 tuvimos la peor crisis de la historia económica del Ecuador, la peor crisis. Y el Ecuador ya tenía un problema antes de entrar al problema de la pandemia, ya tenía crisis fiscal, ya se había anunciado un programa económico, había un déficit fiscal de cerca del 6% del PIB, no había ahorros internacionales, no había reservas internacionales de ahorros fiscales, es decir, ya había un problema, y así se inició el proceso que dio lugar al acuerdo y la búsqueda de financiamiento para aminorar el impacto. Pero parece a ratos como que el desorden vino porque alguien decidió desordenarse y ahora se está recién arreglando. No, como explico, esto era algo que se estaba dando, y por algo se continuó con el convenio con los multilaterales. Si habría estado desordenado todo, ese convenio no habría podido continuar, y estamos viendo exactamente lo contrario. Claro, y han habido desembolsos y todo. Y bueno, más allá de las frases explicativas o justificativas, porque también puede sonar a que nos hemos dedicado a lo macro, o se han dedicado a lo macro, y se ha descuidado lo micro, lo que el ciudadano siente en su bolsillo, en su demanda de atención médica por parte del aparato de salud estatal, etcétera, muchas otras cosas más. Al fin y al cabo, y usted, después de este primer año de gestión, ¿cuánto le pone sobre 10 o cómo lo califica al manejo económico del presidente Guillermo Lasso? Yo no quisiera darle una nota porque no creo que sea mi rol ese, pero sí decirle algunos temas que me parecen importantes. Efectivamente, el ordenamiento de las finanzas públicas tiene que decantar, tiene que filtrarse para que la ciudadanía perciba y sienta que esto es un beneficio para ellos también. Esto no es una discusión entre economistas de si las reservas internacionales han alcanzado o no el nivel que corresponde, sino que esto se traduzca en empleo, en que haya atención de servicios públicos adecuada en hospitales, que haya el cupo del niño en la escuela, o que no le asalten a uno en la calle. Es decir, ese tipo de cosas tiene que percibirse como un resultado del programa. Y en ese sentido,
cuando yo le decía que la economía es dinámica y es un proceso, uno en un momento no puede aplicar la misma dosis si las circunstancias pueden verse de alguna manera alteradas. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tengo que replantear una meta o alargar una meta de balance fiscal o de recuperación de reservas para abrir la mano y meterle más plata a la economía, para que estos beneficios empiecen a sentir en la gente, pues tengo que hacerlo. Y yo en ese sentido creo que hay la apertura necesaria, los multilaterales lo han demostrado, con cosas que antes eran parte del programa y que eran muy rígidos y que terminaron dejándose de lado. Le doy dos ejemplos. El tema de la determinación del salario mínimo. El 2020 defendimos del que no había argumentos técnicos para el aumento y no se aumentó. Sin embargo, y esto por cierto era en base a una fórmula acordada con el Banco Mundial, sin embargo vino el nuevo gobierno y aumentó $25 al salario mínimo y no pasó nada. Y el acuerdo sigue. Igual con el caso de la reforma estructural para la fijación de los derivados. Tenemos un ajuste mensual del 5%, después bajó el 3% y vino el nuevo gobierno y congeló. Es decir, yo en ese sentido he visto que sí hay la flexibilidad, la apertura para replantear las cosas, precisamente para que se perciba el beneficio. Aquí la gente no va a entender nunca cómo es esto de que las reservas internacionales estén cerca de 9.000 millones y faltan insumos médicos en los hospitales. Eso nadie entiende. O que aumenten las reservas internacionales y que no haya dinero suficiente para ciertos temas de seguridad. Entonces, estos son los aspectos que creo demandan el que se abra un poquito la mano en ese sentido, sin que se descuide el norte, pero que permita darle sustentabilidad, inclusive política, a la acción económica del gobierno. Economista, yo le quiero preguntar sobre un informe que emitió Bank of America Securities denominado Centrándose en las sorpresas económicas positivas y no en el estancamiento político. Y ahí menciona que el Ecuador no necesitaría emitir bonos de deuda en el mercado internacional en 2022 debido al alza del petróleo y un buen desempeño macroeconómico y acompañamiento del FMI. ¿Cómo ve esta situación de cara a lo que estábamos conversando y que Milton hizo la pregunta de que no se ven, al menos en la gente, traducido ese buen manejo económico a nivel macro? Fíjese, a pesar de lo que ha ocurrido, del precio alto del petróleo, del cumplimiento del programa próximo a recibirse los desembolsos restantes, no ha habido mucha modificación en el riesgo país. ¿Y por qué no ha habido? Porque siguen persistiendo problemas que no se han resuelto. Sigue habiendo un entorno político difícil, sigue habiendo una confrontación entre la Asamblea y el gobierno nacional, mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar hacia adelante. Por eso es que yo no le quisiera dar una calificación como me dijo Milton, porque yo puedo decirle hoy día estamos bien en lo macro y mañana hay un estallido social porque no hemos avanzado en los otros temas y quedamos con una calificación sobredimensionada. Entonces es difícil asignar en ese sentido. Me parece sí que hay que recordar que en la proforma presupuestaria que envió el mismo gobierno sí tenía un financiamiento internacional con bonos. Ahora la posición es distinta y me parece bien, porque si ahora sale el Ecuador, a pesar de todos los buenos resultados de Gnomacro, digamos, a colocar papeles, le va a tocar pagar por el riesgo país, le va a tocar tasas altísimas, del 9% o más, lo cual no tiene sentido, más aún con los ingresos excedentarios producto del alza del precio del petróleo y también de los ingresos tributarios que han crecido de manera importante. Y también decir algo que me parece también importante destacar. Fíjese, producto del congelamiento del precio de los derivados, el beneficio para el presupuesto, producto del alza del precio del petróleo, no llega en la magnitud que debe llegar. Porque cuando usted tiene aumento del precio, también sube el precio del derivado. Y nosotros importamos gasolinas, entonces lo que va quedando para el presupuesto es una cifra menor y no tan grande como uno pensaría que tiene que ocurrir. Pero obviamente hay un ingreso y eso sí creo que hay que destacar. Bueno, en todo caso, ¿cómo
o qué debería ser el sector económico del presidente Lasso a partir del 24 en la tarde, después de que el presidente vaya a la Asamblea, dé su informe a la Nación y empiece, como él ha dicho, una nueva ruta de su gobierno. Ya estabilizó, ya puso la casa en orden, ya etcétera, ya bajó el déficit, ya muchas cosas más. ¿Cómo hacer que eso empiece a sentirse en el tema de...? Porque hay dos cosas. Primero, si dice el gobierno que hay dinero, si sabemos que el precio del petróleo, si sabemos que la reforma tributaria, si sabemos que el déficit ha bajado, entonces lo que podemos pensar es, entonces falta gestión. Hay varias cosas en esto, Milton. Uno, creo que me parece que hay una deficiencia en la comunicación de los resultados de manera permanente. Esto no es nuevo, esto es desde el inicio. Y el gobierno en eso yo creo que ha fallado, no ha sabido vender mejor los logros, y me parece que hay poca presencia en general, no me refiero a un nombre u otro, en general a los ministros. Pongamos un ejemplo cortito de las últimas horas. Está confirmado que se ha vendido uno de los aviones presidenciales. Es una noticia importante que todavía el gobierno no la sabe comunicar de manera adecuada en estas horas. Esperemos que hoy haya un anuncio importante de cuánto se vendió, de qué avión se vendió. Porque fíjese, solo comparemos con México, el presidente AMLO vendiendo el avión presidencial, haciendo subastas públicas, sorteos, rifas, etcétera, y el presidente logra vender el avión presidencial en 10 meses, en 11 meses, en 12 meses, perdón, porque ya estamos un año. Es una noticia importante, no menor. Es correcto, esto y otras cosas más también. Totalmente. Entonces yo creo que, en primer lugar, hay ese problema que yo creo que hay que ir mejorando y resolver. Segundo, el gran actor en esto para acompañarle al gobierno en ciertos logros que puede alcanzar es el sector privado. Pero el sector privado también se mueve en función de lo que ve y de lo que observa. Fíjese, hay acciones que puede adoptar el gobierno que no tienen nada que ver con la Asamblea Nacional, que puede avanzar. Le voy a dar algunos ejemplos. Reducción arancelaria. Los aranceles es un coste de producción del país, del sector productivo, que sigue siendo el doble en promedio que los países vecinos. Se hizo un primer ajuste inicial relativamente pequeño y ahí se paró. Y no hemos seguido con ese proceso. Ahí hay un apoyo que se puede dar al sector productivo, decisión del COMEX, y esto es del gobierno, no tiene nada que ver con la Asamblea. Segundo, producto del ingreso petrolero, producto del ingreso tributario, ahí creo yo que acelerar, o debería empezarse a acelerar, la reducción del ISD. Esta es otra restricción para la inversión donde podemos caminar a buenos pasos. No hay el apoyo todavía, al menos de la Asamblea, para una reforma laboral, pero hay modalidades que sí se pueden introducir. Y yo creo que ahí eso también puede hacer el gobierno, modalidades de ciertas contrataciones, como se lo hizo en el gobierno anterior, por cierto, que pueden ayudar también al tema de la contratación que ayuda, que apoye. El otro es que la reducción de la tasa de interés o de las tasas de interés en general puede verse apoyado con presencia de Banca Internacional. Y yo soy de los que creo que sí va a ayudar el tema del Banco del Pacífico si se lo puede vender en condiciones adecuadas. Eso puede ayudar para más presencia y puede ayudar al costo del financiamiento, que es una traba para la inversión en el Ecuador. El tamaño del Estado. La obesidad estatal es lo que de alguna manera conspira contra los resultados también, porque se tiene que destinar más plata a cosas que no rinden y menos plata a lo que tiene aumento de patrimonio, que es el gasto de inversión del gobierno. ¿Y eso en manos de quién está? El gobierno, no está en manos de otras instancias. Entonces, estas, entre otras acciones, yo creo que se pueden emprender. ¿Para qué? Para que el sector privado entre a apoyar y a colaborar, y que haya posibilidades de menor problema de desempleo y subempleo, que es de la gran preocupación de los ecuatorianos. Recordemos algo, Milton, nosotros firmamos a inicios del año pasado un acuerdo con DFC de los Estados Unidos, la agencia de la Casa Blanca. ¿Para qué? Para monetizar activos, reemplazar deuda cara con barata, que es el caso, por ejemplo, de la buena parte de la deuda china, y promover en programas de reactivación económica en temas como el propio banco que habíamos hablado, la concesión para proyectos hidroeléctricos, el tema de las telecomunicaciones,
algunos campos mineros, como el caso de Sacha, campos petroleros, perdón, como el de Sacha o otros mineros. Es decir, se dejó un avance en eso. Y yo sé que esto se firmó con el gobierno de Trump. No sé si el gobierno de Biden también ha puesto algún reparo a esto, pero más allá de este comentario, ahí también se dejó un avance en el proceso y las 4 reformas, ¿no? Recuerden que dejamos 4 reformas entregadas. El de la seguridad social, el tema tributario que se utilizó en la reforma, el tema laboral que no sabemos qué va a pasar, el tema del mercado de capitales, que es algo similar a lo de la ley de inversiones. Entonces, ahí hay espacios donde creo se puede caminar para buscar reactivar la economía y que el sector privado le acompañe a los esfuerzos del gobierno para que la situación mejore y se perciba en la población.